Bendiciones, bendiciones a todas aquellas hermosas personas que se reúnen en la mañana a ver mi pan diario. Vamos a hablar hoy acerca del sacerdocio, que creo que es algo supremamente importante, ya que cada uno de los que hemos nacido de nuevo, según dice la Escritura, somos exactamente parecidos a Yeshua HaMashiach. Tenemos un llamado sacerdotal y debemos analizar esa palabra para ver de dónde viene, qué dice las Escrituras y cómo nosotros podemos tomar ese nombre que está sobre nuestras vidas y vivir conforme a la naturaleza de lo que significa el sacerdocio. Sí, exactamente, porque la palabra dice que somos sacerdotes. En el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable. Entonces, y Apocalipsis también dice que en 1:6 dice que Él nos constituyó en reyes y sacerdotes. No es en reyes y sacerdotes, sino un reinado sacerdotal. Esa es la verdadera traducción. Ahí hay una mala traducción. No es reyes y como si son dos cosas separadas. No, somos un reinado sacerdotal. Y somos reyes porque Jesús es el rey de su pueblo. No, Él es el rey de las dimensiones sobrenaturalidad del reino. Y nosotros somos uno con Él, por eso reinamos con Él. Y somos sacerdotes porque Él nos constituyó en sacerdote. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es sacerdocio? El sacerdocio es precisamente lo que es la adoración al Padre, el glorificarlo a Él. Naturalmente hay que alabarlo con música, etcétera. Eso es algo externo, pero la verdadera adoración sabemos que es entregarle lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, todo nuestro ser en sus manos, depositarnos en Él. Entonces la adoración no es un día, es permanente. La adoración es un estilo de vida. A través de todo lo que hacemos lo estamos adorando a Él y darle la honra y la gloria de todo. Hasta cuando comemos lo glorificamos a Él, dándole gracias, acción de gracias por la comida que nos ha dado, etcétera. Resulta que a través del tiempo el Padre constituyó sacerdotes en los distintos tiempos, sumos sacerdotes especiales, y el primer sacerdote fue, antes de su caída, el mismo Satanás, o sea, Luzbel, que tenía la función de adorar al Padre. Era el músico principal, el adorador allí. Sin embargo, le robó la gloria, le quiso robar la gloria, queriendo ser igual a Él. Y lo mismo le pasó a la primera generación, a Adán. ¿Cuál fue la iniquidad de ellos? Querer ser igual al Padre, porque la serpiente lo convenció que podía ser igual a Él. Entonces, y a través del tiempo del Antiguo Pacto vemos lo que es el sacerdocio. Unos lo han ejecutado bien, otros han hecho mal. Y constituyó lo que fue el sacerdocio arónico, ¿no? De la tribu de Benjamín. Y ese sacerdocio perduró hasta cuando vino el nuevo pacto de la gracia en que vivimos nosotros. Entonces, cuando el pacto de la gracia empieza, o sea, cuando después de la muerte de Yeshua, cuando viene el Espíritu, el Ruach HaKodesh sobre los apóstoles, los discípulos que estaban reunidos en el lugar alto, entonces allí comienza el periodo de la gracia, en el cual fueron llenos del Espíritu, y por eso nosotros somos templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, estamos llenos de Él. Y nuestra función como sacerdote es adorar al Padre, darle toda la honra y toda la gloria, vivir en el reino depositados en sus brazos. Ese es nuestro sacerdocio, precisamente. Entonces tenemos que tener claro el concepto de por qué somos sacerdotes. No solamente los hombres, todos los nacidos de nuevo somos sacerdotes. Exactamente. Es una función general. Y ahora somos sacerdotes como el sacerdote arónico terminó, y en el nuevo pacto surgió lo que es el sumo sacerdote, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, en el cual el sumo sacerdote es Yeshua HaMashiach, y Él nos dio entrada y por eso somos uno con Él. Entonces somos sacerdotes
según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué es el orden de Melquisedec? Recordemos lo que aquí en el libro de Hebreos dice. En el libro de Hebreos dice, un momentico, permítanme un segundito. El libro de Hebreos dice, el sacerdocio de Melquisedec en el capítulo 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y en el mismo capítulo dice más adelante, si pues la perfección fuera por sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y los sacerdotes arónicos eran por la tribu de Benjamín, ¿no? De lo cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, ¿no? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces, ese es el nuevo sacerdote, es según el orden de Melquisedec. Imagínate, Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec cuando él regresaba de la victoria que había vencido para rescatar a su sobrino, a Lot. Y lo recibió él y le entregó los diezmos. O sea, el menor le da diezmos al mayor. El mayor, ¿quién era? El rey de Salem. ¿Qué tipo de Yeshua HaMashiach? Entonces, ahí es donde se desarrolla. Que esto es una cuestión muy profunda que esto hay que explicarlo muy despacio a la gente que no lo entiende. Pero de todas maneras el concepto es ese. Que el sacerdocio según el orden de Melquisedec fue antes de la ley. Porque la ley, las tablas de la ley fueron entregadas en el monte Sinaí a Moisés mucho tiempo después. Y los diezmos fueron instituidos en el monte Sinaí, los diezmos. Y sin embargo, cientos de años antes, ya Abraham le había entregado diezmos, cuando no se había hablado de eso, a este sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso es una cosa muy interesante y muy profunda que tenemos que estudiar bien, analizar bien para que comprendamos cómo es que nosotros y por qué somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, no como los sacerdotes arónicos. Exacto. Y por eso tenemos entrada al lugar santísimo, donde entraba el sacerdote arónico una vez al año con sangre de cordero. Nosotros por la sangre de Yeshua tenemos entrada permanente al lugar santísimo. Y eso es lo grande, eso es vivir en la sobrenaturalidad del reino, que es lo más importante. Exactamente. Entonces, cuando la palabra nos confirma que somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, nosotros tenemos que inmediatamente en nuestra mente hacer cambios de lo que nosotros pensamos con relación al sacerdocio, porque tú estás representando la plenitud de la gloria del Padre Celestial. Con todo y las debilidades y todos los defectos que nosotros tenemos como seres humanos, al nosotros entender que tenemos un linaje sacerdotal dado por nuestro Creador y lo confirman las Escrituras, quiere decir que la plenitud de la gloria que te debe estar rodeando debe ser impartida a otro. Debe ser impartida a otro. Entonces hay una gloria específica cuando nosotros entendemos el papel protagónico del sacerdocio. Y vuelvo a decirte, todos los que nacimos de nuevo somos instituidos según las Escrituras, sacerdotes según el orden de Melquisedec, o sea, de aquel que nos redimió, el que nos lavó, el que nos limpió, el que nos estableció, el que nos sentó en silla de poder. Ahora tú dirás, pero es que yo cometo 20.000 errores y todo. No es que todos los seres humanos los cometemos, pero nosotros vamos progresando en el entendimiento y deslastrándonos de aquellas cosas que no muestran la imagen de lo que realmente somos. El problema ha sido que la religión ha impedido que nosotros mostremos la verdadera imagen de lo que nosotros somos. Usted es un sacerdote.
según las escrituras lo es, espiritualmente lo es, sobrenaturalmente lo es, como usted lo quiera decir. Eso, la debilidad humana no nos quita el rango que nos estableció nuestro Padre Celestial. Vuelvo a repetirte, un sacerdote que maneja la plenitud de la gloria de nuestro Padre Celestial para ser impartidas a otra vida y despertarlo. Por eso cuando a ti te dicen oveja, yo rechazo ese nombre, y no porque hay una parábola que lo dice en las escrituras, es un ejemplo que está dando, pero no es una realidad. Nosotros tenemos que aprender el vocabulario de cómo nos dirigimos a las personas, porque si nosotros no aprendemos el vocabulario correcto, nosotros estamos hablando en forma equivocada. Ahora, fíjate que un sacerdote, característico de un sacerdocio, es el nivel de intimidad a través de la oración. La oración, ¿en qué la constituyeron? En pedir, en orar, en hacer cadenas de oración. Perdón, un momentico, la oración es lo más íntimo del ser humano en la presencia de su Creador. Y no es para pedir, es simplemente para adorar, para vaciar nuestro corazón ante la presencia, ante la plenitud de la gloria que estamos representando. Entonces, qué hermoso es entender que nosotros estamos revestidos espiritualmente hablando de un manto de gloria sobre nosotros, porque somos representantes como sacerdotes aquí en la tierra para impartir sobre otras vidas. Ahora, ¿cómo ejercemos el sacerdocio? Porque el sacerdocio arónico físicamente era distinguido, como hoy en día tú coges un cura que se pone en la sotana. Sí, había un sacerdocio físico que todo el mundo lo distinguía, venían de la tribu de Benjamín y eran identificados como sacerdotes. Exacto. Entonces, pero hoy en día, nosotros como sacerdotes, el sacrificio, antiguamente para glorificar al Padre, para todas las cosas, tenía que haber un altar de piedra, tenía que haber un cordero, una víctima, lo que se iba a ofrendar, tenía que haber el sacerdote que ejercía aquello, y tenía que ver el fuego que consumía ese holocausto, ¿no? Exacto. Entonces, ahora, ¿cómo pasa con nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos el sacerdote, la persona que va a ministrar. ¿Cómo se llama? El fuego es el espíritu. El poder de la del palabra espíritu que que está en nosotros. La ofrenda, es entregar nuestra vida por completo. Es nuestra razón, nuestra manera de pensar. Entonces, tenemos que mirar aquí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿no? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, lo que nosotros tenemos que ofrendar, sacrificar en ese altar consumido por el Espíritu, es nuestra mente, la transformación de nuestra mente, para que podamos vivir no de acuerdo a lo que aprendimos en el mundo, no, sino de acuerdo a la ideología actuar de acuerdo a la ideología del Padre. Eso es nuestro culto racional, sacrificar a diario, morir a la mente, transformar la manera de pensar y llenar nuestra mente de la palabra revelada, lo que nos revela el Espíritu, del Espíritu Padre a través de nuestro propio Espíritu. Exactamente. Entonces, ¿a qué fuiste tú llamado? A ser un ejemplo sobre la faz de la tierra con la investidura espiritual del sacerdocio que tú representas. Y vuelvo a decirte, estás representando la plenitud de la gloria de nuestro Padre Celestial que está en ti, que está en cada uno de nosotros, para impartir sobre otras vidas y podamos centrarnos o situarnos o mostrarnos o manejar lo que nosotros representamos dignamente. Así que esperamos que analices las escrituras para que te pongas el título correcto según dice las escrituras. No es que nosotros lo decimos, que así dice la escritura, que tú eres, el día que naciste de nuevo fuiste sellado. Y eso no lo puede evitar absolutamente nadie, porque estás separado por Él
para una obra extraordinaria. Que tengas un día hermoso, que la bendición del Altísimo llene tu vida y que puedas asumir la responsabilidad y el gran privilegio que el Padre te ha entregado para que crees una atmósfera de gloria a tu alrededor. Sobre todo que estamos en un mes extraordinario, en el mes 10º, una dinámica de reino debe manejarse en estos momentos de forma extraordinaria, extravagante, para que tú puedas ver dentro de ti el juego que hay en tu corazón para ser impartido a otros. Gracias por los que están en YouTube, por los que están en Facebook. Por favor, suscríbanse, denle like a la campanita para que reciban todas nuestras notificaciones. Bendiciones y que pases un día hermoso. Bendiciones a todos.